Creo que ya mi sistema dice que ya empezamos a grabar. Entonces voy a salir del celular para optimizar espacio. Y pues entonces de esa manera podemos entonces iniciar nuestras clases acá. Bueno, buenas noches a los compañeros. Veo que hay algunos que no han podido ingresar. Más o menos tengo la mitad del grupo, o por lo menos la mitad del grupo que asiste. Normalmente le pido el favor a alguno que si tiene la posibilidad, por los grupos de WhatsApp y demás, de hacerles llegar el enlace de link para que puedan ingresar. En la plataforma voy a entrar a mi grupo para que se visibilice mejor. Ingreso aquí a pantalla completa para que su merced la vea mejor. Creo que ahí está viendo mi pantalla completa. Y va a aclarar la novedad, ¿no? Esta novedad pues no la generé yo. Creo que el profesor también de 8 a 10 tiene la misma situación que pues le corresponde virtualmente, ¿no? Le corresponde la actividad virtual. Entonces, en ese orden de ideas, pues es una situación que se nos escapa a nosotros porque pues entendemos los motivos por los cuales la administración toma una decisión como esta, pero pues digamos que no estaba previsto inicialmente que fuera en el día de hoy, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pueden darse cuenta, ¿cierto? Que desde el día jueves, si no estoy mal, de la semana pasada, he estado anunciando que las actividades del día de hoy, pues se iban a desarrollar de manera virtual, pero no solamente en la clase, porque ¿cómo se llama? Porque pues algún compañero le puede generar la sensación de que es que entonces en mi clase iba a ser virtual y la otra presencial, y no era lo que estaba pasando. La actividad, como ustedes viendo pueden darse cuenta, ahí en la plataforma, pues aquí lo tengo en alto relieve, ¿cierto? Establece que el día de hoy se va a hacer la actividad en forma remota, ¿sí? Entonces es una acción que es propia de la administración, o sea, es una cuestión de la vicerrectoría académica, que es la que tiene la potestad para tomar este tipo de decisiones. Eso no lo puede tomar el profesor Rafael Cepeda, ni siquiera el ingeniero Henry, sino que pues debe ser anunciado, informado, avalado, ¿cierto? Como ustedes se pueden dar cuenta, pues aquí también el día 21 de abril, estoy hablando, perdón, es de la semana pasada, ya miramos exactamente la fecha, si no estoy mal, sí, perfecto, desde el jueves estamos anunciando que la clase de hoy va a ser virtual, ¿sí? Entonces, al punto que quiero llegar es que se había notificado que efectivamente hoy se iba a hacer virtual, no porque el profesor Cepeda lo determine, sino lo determinó la Vicerrectoría Académica, como lo pueden darse cuenta en lo que se publica, que dice que el 8 y el 24 de este mes, ¿cierto?, va a corresponder que sea virtual, que inicialmente se habían socializado otras fechas, sí. Lo que yo entiendo, y puede ser que yo entienda mal, porque lo que yo he entendido es que es una instrucción que tiene de la Alcaldía de Bogotá, porque seguramente han escuchado la disminución que ha habido en los embalses, especialmente el de Chingaza, que es el que mayormente surte al 60 o 70% de Bogotá. Eso trae dos consecuencias. El primero de ellas, pues el riesgo eléctrico, que seguramente ustedes eran muy niños o muy jóvenes o seguramente no lo vivieron. A nosotros nos recuerda la época del apagón y también se presenta la otra situación que es el racionamiento por el consumo del agua. Entonces, en ese orden de ideas, pues la instrucción que se tiene de parte de la alcaldía general, no de la alcaldía local de Barrios Unidos, sino la alcaldía general de Bogotá, es el diseño o la optimización de clases a través de plataformas virtuales. De esa manera, pues entonces se pueda generar ahorros de consumo de agua en diferentes partes de Bogotá. Entonces, digamos que en ese sentido, entiendo yo que la administración pues ha venido tomando estas decisiones. Ahorita es una cuestión voluntaria. En algún momento, igual que va a pasar a partir del jueves de esta semana, va a convertirse en obligatoria, que ya no es la decisión de que si quieren asistir o no, sino que la alcaldía puede tomar la decisión porque está en sus manos y es su potestad de decidir libremente, decir si hace las clases se continúa de forma virtual o de forma presencial. Por el momento lo que se entiende es que es una acción unilateral, ¿cierto? O sea, fue una solicitud de la alcaldía que la Vicerrectoría Académica ha acatado y que pues ha puesto en consideración a los órganos internos de la institución y que de ello pues entonces se ha derivado el que el día de hoy estemos en virtualidad.
Esa decisión se tomó para el martes o miércoles de la semana pasada, razón por la cual, pues entonces ya habiendo tenido nosotros clase, por eso el jueves, cuando me llega la noticia, cuando nos llega el correo, cuando llega, pues yo empiezo desde ese momento a avisar, ¿cierto? Para que todos tengamos conocimiento de que la clase del día de hoy sí va a ser de forma virtual. No faltará el despelotado, que estará allá en la universidad escribiendo ahorita que, profe, en qué salón estamos y no sé qué dice cuándo, o no faltará el compañero que está desde la universidad, porque la universidad efectivamente, como saben, son 4 sedes, 4 instituciones que están operando desde el Tintal, y no faltará pues el compañero que pues haya llegado al salón común y corriente esperando que el profesor esté ya esperando el profesor en el salón de clase o que esté conectado en su momento en el salón de clase. Por eso es que es importante que mantengamos actualizado o mantengamos vinculados las páginas de la institución, porque cuando se toman estas decisiones nunca se hace con 2 semanas de anticipación. Esto no se iba a tomar en diciembre, ni, perdón, se iba a tomar en Semana Santa, ni lo iban a transmitir, ¿cómo se llama?, hace un mes, ni era una decisión que se podía tomar, porque eso es una acción que se pide directamente desde la alcaldía. Y lo mismo si el gobierno nacional en algún momento llegase a disponer que hay que priorizar los espacios y que se necesita que el centro se descongestione y no sé qué dice y cuándo, pues para la terminación de las obras del metro y que hace más, entonces estas instituciones que tienen sede en el centro, pues se van a hacer virtuales, pues nos toca a nosotros hacerla virtual. No es una cosa de que si queremos, si parecemos, si estamos de acuerdo, si es algo que nosotros suponemos ¿cómo se llama?, que se deba acatar. Es algo que nos corresponde a nosotros porque nosotros somos una institución que es, primero, que es de carácter público y segundo, y mucho más importante, digamos, la única forma de acatamiento que nosotros tenemos es justamente esa, ¿no? O sea, nosotros no podemos entrar a controvertir si la norma, si la no norma, ¿sí? Sino simplemente, dada la disposición general, pues la única función nuestra es el acatamiento y en la mejor forma para que no se interrumpa el normal desarrollo de las clases, pero que tampoco se desacate lo que está pidiendo en estos momentos el gobierno nacional. Entonces, en ese orden de ideas, entonces hago la aclaración, porque estamos en forma virtual. Se nos ha pedido que se grabe la clase porque nos piden que tengamos evidencias de que efectivamente se desarrolló la actividad y pues en ese sentido pues ha estado desde el principio pues se ha puesto el ente de grabación. Hoy vamos a tener entonces se había previsto desde la semana pasada, pero pues en vista de que nos corresponde en virtualidad, quería hacerla de forma presencial. Quería invitar a una compañera, que es una persona que he venido asesorando en su tesis de maestría, está haciendo su tesis de maestría en la Universidad de Externado. Yo fui uno de los tutores que le orientó y la guió en el proyecto de grado que ella está haciendo y quería pues que entonces la presentara, porque lo mismo que sucede con muchos de los artículos, creo que por ahí en las primeras sesiones de clase mostré algunos artículos que yo he escrito, ¿no? Eso es una de las realidades que a mí siempre me encanta destacar. Mucha gente o algunas personas más bien, que les encanta es criticar y cuestionar, y de pronto su crítica y su cuestionamiento tengan algún grado de razón, pero la pregunta que siempre les he tendido a devolver es, ¿y su merced qué hace? Porque pues, critican porque el profesor Cepeda tiene que dictar una ponencia en Pasto, que critican porque el profesor Cepeda le tocó irse a Bucaramanga hace unos 20, 30 días atrás a hacer una presentación un viernes, critican porque el profesor Cepeda tiene una presentación en Cartagena para dentro de 4 meses, critican porque el profesor Cepeda tiene una presentación en Honduras para el mes de julio, pero la pregunta no es por qué el profesor Cepeda está vinculado en todas esas cosas, sino por qué es el profesor que critica o por qué esas personas que critican no hacen sus propias ponencias, por qué no hacen sus propias presentaciones, por qué no hacen sus propios escritos, qué pasa con esos, o no los hacen, o si los hacen, por qué no se los aprueban. Esa es la pregunta lógica que uno tendría que hacer, porque yo soy medio tiempo ocasional en la escuela, o sea, yo no estoy obligado ni a hacer ponencias, ni a hacer congresos, ni a estar vinculado en esos centros de investigación, ni en ese tipo de cosas. Es una actividad que yo hago porque me gusta, porque es lo que a mí me agrada de la academia. Entonces, la pregunta del millón es el por qué el profe, o por qué la profe, o por qué el estudiante, o por qué tal persona que de pronto le encanta criticar, ¿por qué no hace lo mismo que yo hago? Pues presente su ponencia, hermano, a ver qué dice en la Universidad de Cambridge, a ver qué dice la Universidad, el Instituto Superior Universitario de Ecuador, a ver qué dice la Universidad Carlos Cisneros de Quito, a ver qué dice la Universidad de Buenos Aires en Argentina, a ver qué dice la Universidad de Zacatecas en México, a ver qué dice la UNAM de México, a ver qué dice, pues haga su escrito, preséntelo a esas instituciones y entonces ahí sí entra a decir, no, es que yo soy
una persona que también, por eso critico al profesor Cepeda, porque tal cosa y tal otra. Pero la cuestión es que normalmente esas personas a las que yo tengo referencia, que hacen críticas sobre las participaciones, no tienen participaciones personales. No le veo, o sea, yo nunca he tenido, de pronto sí lo hacen, pero yo soy el que no está informado, ¿cierto? De que pueda referenciarse o decirse que él se está participando en un congreso o que él organizó tal actividad o que él hizo tal y tal cosa. En ese orden de ideas, cuando yo propongo o cuando yo postulo o cuando yo lo lanzo, digamos, el texto mío, es porque justamente detrás mío hay ya 18 años de asesoramientos de trabajos universitarios, y en ese orden de ideas pues me parecía que lo más sensato, según lo que pide el SILAUS, es traer una persona invitada, por supuesto, porque no es alguien que tenga un compromiso con la institución, para que nos hable un poco sobre su tesis de maestría. Son tres cosas. Bueno, les pido excusas que acá, que cuando uno está en la casa, pues no falta el vecino, el vecino que viene a pedir información, el del queso, el del tamal, por supuesto mi mascota de alarma. Sí, entonces les pido excusas si llegase a pasar, que pues va a suceder probablemente, y por eso pues en algún momento decía, no es tan anormal que suceda como algunas personas piensan. Eso también pasa en el salón de clase, ¿no? Allá el vigilante interrumpiendo para sacar el televisor, la profesora pidiendo por ahí unas sillas, el compañero por allá porque le falta una mesa. Entonces son cosas normales que pasan en cualquier espacio. Lo único es que yo no sé por qué para algunos les parece más grave cuando se hace en forma digital, o sea, cuando pasan en forma digital, que sucede que de pronto, no sé, el vecino o pasó el señor del tamal o la ley, entonces nos parece que es más grave que cuando el señor va a retirar el televisor del salón de clase. No entiendo si las dos son interrupciones, o sea, las dos obedecen exactamente a contextos externos que no tienen nada que ver con la clase y que logran exactamente el mismo objetivo, ¿cierto? Que es interrumpir el normal desarrollo de la actividad. Entonces, en ese orden de ideas, pues me pareció, quiero ser claro que esto es una temática que debía verse en la semana 15. Lo único que estamos haciendo es cambiando el orden de las temáticas. No la puse a ella para que nos viéramos hace 8 días, con el ánimo de que, no la puse a ella con que nos viéramos hace 8 días, con el ánimo de que ella, digamos, no tuviera que verse presionado porque estábamos regresando de Semana Santa, ¿cierto? Entonces, en esa situación, pues le quedamos acordados de que fuera en el día de hoy. Sus compañeros probablemente la vieron el día martes, perdón, y otros tuvieron la oportunidad pues de conocerla el día miércoles. La intención, pues vuelvo y soy claro, es escuchar a una persona que se encuentra en proceso ya de grado, se encuentra ya en proceso de sustentación. De hecho, el jueves de la semana pasada ella tuvo una primera instancia, le hicieron una serie de críticas que yo ya también se las había hecho a ella, en privado, por supuesto, pero pues allá se las volvieron públicas, porque muchas veces el estudiante, de pronto porque lo mismo que tal vez que pasa, no tiene la visibilización o no tiene la capacidad de ver sus propios errores, ¿sí? Entonces, pues para eso se necesita un tutor o alguien que le diga, hermano, estás cometiendo tales y tales errores, necesitas irte por este otro lado. Si la persona no acata, pues bueno, no se lo digo yo, es como el papá de uno, ¿no? El papá de uno le dice, vea, es que si usted lo hace así, así, le va a pasar tal cosa, pues uno no entiende por cuerpo ajeno, sino cuando le pasa. Entonces, cuando ya se estrella el carro, o cuando ya se voltea, o cuando ya entonces que empieza a entender que el papá tenía razón. Lo mismo pasa en los proyectos de investigación. Entonces, le habíamos dicho a ella que hiciera unas modificaciones, unas correcciones, pero pues ella le pareció que no era necesario, no se lo había pedido su tutor de la universidad, y en ese orden de ideas, pues digamos que pues ya se la hicieron, fue el jurado como tal, y pues ahorita tiene un mes para hacer la modificación de la tesis. Ya como el compromiso estaba adquirido con nosotros, pues le pedí el favor que hoy nos acompañara, y por eso usted ve que en el anuncio de la sesión de clase, ¿cierto? Voy a compartir nuevamente la pantalla para que su merced lo visibilice. Dice textualmente dice tarea, ¿cierto? Que le corresponde la sustentación a la compañera, ¿cierto? Tiene aquí bueno, ahí está ya cargando. Entonces le corresponde a la compañera hacer su presentación. La intención es que su merced visualice que es una sustentación de tesis. Primero, que sepa qué es lo que se pide en el sistema académico. Segundo, la forma en que debe dirigirse, porque es que muchas veces el público externo, la persona que más bien está haciendo la presentación, pues supone que es el mismo escenario que en cualquier otro espacio. No es verdad.
escenario en el que usted se enfrenta a la hora de hacer una sustentación es que los pares que están al lado suyo se encuentran en un nivel de conocimiento superior y por eso lo van a entrar a evaluar, porque sería absurdo que estuvieran en un nivel de conocimiento inferior o igual, ¿cierto? Esa es la parte. Entonces, si yo quisiera que me graduaran por decir algo de primaria, pues la persona que tiene que estar enfrente tendría que ser alguien que conozca cosas de bachillerato, porque difícilmente yo voy a pedir a alguien que me gradúe de quinto de primaria si la persona que me va a evaluar está en primero de primaria. Si yo ya sé multiplicar y dividir y esa persona no sabe ni sumar, pues cómo me va a avalar lo que yo estoy haciendo. Eso sería un absurdo hipotético. En este caso, pues pasa exactamente lo mismo. A ella le hemos pedido el favor que nos acompañe en una tertulia que va a desarrollarse para el 23. Voy a habilitar aquí el cronograma. El 23, perdón, el 20, o sea, de este sábado en 8, de este sábado en 8, vamos a tener una presentación con ella. En la tertulia, pues la intención es ponerle 2, 3 pares de doctorado, o sea, personas que se encuentran a nivel de doctorado, pues para que la evalúen, más allá de que la critiquen, le den palo, como se dice vulgarmente, le visibilicen todos los posibles errores, para que cuando se vuelva a medir al jurado, pues esta vez encuentren menos causas por el cual devolverle la tesis, porque es que esto no es una feria de aplausos. Cuando su merced va a sustentar, no va a cambiar el mundo. Que de pronto algunos piensan que es que mi tesis es tan especial y tan magnífica y tan magnánima que entonces el mundo era uno antes de mi sustentación y el mundo va a ser después de mi sustentación. Su sustentación es una más, ¿sí? De las que uno tiene que escuchar. Normalmente uno le pone 5 o 6 sustentaciones para el mismo día. ¿Sí? Normalmente uno le toca hacer de jurado de 5 o 6 personas. ¿Sí? O sea, no vamos a echar carreta, que no estamos hablando de algo anecdótico, estamos hablando de algo que es puntual, que es concreto. En esa situación que le he pedido el favor a ella que venga y se acerque para que les explique un poco, primero, pues su tesis, segundo, sus vivencias, ¿cierto? O sea, primero, el contenido de la tesis, segundo, las vivencias en el proceso de investigación y tercero, pues la transversalidad y la orientabilidad de la tesis, porque una tesis hoy en día no puede ser tan particular y tan individual que obedezca única y exclusivamente pues a una carrera. ¿Sí? Hoy en día es muy raro encontrar una tesis que hable solamente, por ejemplo, una tesis de ingeniería, que no hable de economía, no es una tesis de ingeniería. O sea, hoy en día toca hablar del presupuesto, del material, del tiempo, del desarrollo. O sea, hoy hay que hablar de muchas cosas. Hoy en día no es tan light como en otras épocas que uno, no, es que a mí no me interesa el costo. Entonces, la máquina va a costar 300 millones de pesos, pero como no es lo que a mí me interesa, entonces yo la sustento como si estuviera dando la vuelta al mundo. No es cierto. Hoy en día una tesis tiene que hablar justamente de economía, de bases racionales y probables. No es que yo voy a hacer una tesis, pero necesito, ¿cómo se llama? Ahí me está pidiendo ingreso. Sí, voy a decirle. Sí, yo no he terminado la presentación. Si quieres, me regalas unos 10 minuticos o 15 y ya ingresas a la sala, ¿vale? No, espérame un segundito. Espérame un segundito, que es que ya, este, ya se lo estoy reenviando. Pero entonces, para terminar de hacer la presentación, le pedí el favor que me regale unos 10, 15 minuticos para que ella, ¿cómo se llama? Para que ella ingrese, vaya ingresando con calma. Entonces, en ese orden de ideas, ninguna investigación hoy en día puede estar desconectada. Una investigación de docencia que no hable nada de economía, pues simplemente no es una investigación de docencia. Si vamos a hablar del desarrollo de las TICs o el desarrollo de los equipos y no habla nada de ingeniería, pues hombre, como dice uno vulgarmente, tu tesis es un buen modelo de lo que no se debe hacer. Sí, o sea, hoy en día, si tú vas a hablar de TICs y no vas a hablar de cuánto vale el software, por poner un ejemplo sencillo, que uno llega, algún muchacho de docencia, es que a mí me interesa hablar, yo quiero hablar sobre el desarrollo, la aplicación de los medios económicos, de los medios mercantiles o de los medios sociales, ¿cierto? En la educación, ¿cierto? La aplicación de estas plataformas en los medios sociales y no quieres saber cuánto vale el uso y compra de un software de Microsoft Teams o de Google Meet o de cualquier otra entidad, pues simplemente vos estás hablando carreta. O sea, hoy en día no tendría ningún sentido, o sea, tu tesis no tendría ningún sentido, ninguna observación
frente a otras. Es decir, es una tesis que es endeble, es una tesis que es fácil de rebatir y es una tesis que, porque si tú le vas a vender el concepto a alguien, vamos a universalizar la educación y vamos a que la gente utilice las diferentes plataformas, la mayoría de la gente tiene la idea de que Zoom dura 45 minutos, porque esa es la versión gratuita y es la única que conoce. Nosotros los que hemos manejado el Zoom pago, sabemos que el Zoom puede durarte 10 horas, 20 horas grabando y no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, si tú le vas a vender la idea que es que las plataformas son económicas y que estas plataformas son rentables y que saldría más barato ver la educación de forma virtual, pero lo primero que le vas a decir es que el software, no me interesa el valor del software, ni el valor del semestre, ni nada de ese tipo de cosas, pues lo que tú estás vendiendo es carreta física, carreta puro, porque lo primero que te va a hacer la plataforma es cobrar un software. Sí, es decir, usted no lo necesita para hablar con su novia, no lo necesita para hablar con su novio, usted no lo necesita para hablar con su mamá, usted lo necesita para una actividad mercantil, una actividad comercial, una actividad, y por tanto necesita pagar. ¿Sí? La primero que tiene que hacer la inversión. Y si usted no sabe y no tiene no idea de cuánto vale la inversión, pues simplemente su tesis desde ahí ya comenzó mal. ¿Sí? Y estoy hablando de una tesis de pedagogía. Es lo mismo que una tesis de ingeniería. Una tesis de ingeniería que no tenga nada que ver con lo legal, pues simplemente es una tesis mandada a recoger. ¿Sí? Decía algunos compañeros que me vieron en las presentaciones de las sustentaciones, de los compañeros ya que van para obtener su título de ingeniería, o sea, su título profesional, que una niña le hicimos una pregunta y me dijo, y se le ocurrió decir, es que yo estoy estudiando es ingeniería, no derecho. Esa pregunta no me compete, o esa pregunta no tiene nada que ver con mi tesis. Si la percepción que su merced tiene es que su tesis o su actividad no tiene nada que ver con derecho, pues papi, te equivocaste de carrera. ¿Sí? Porque cualquier ingeniero sabe que hoy en día el 60 o 70% de las acciones que tiene que cumplir en ingeniería tienen que ver con acciones jurídicas. Si usted va a licitar con el Estado no se licita en quién hace el mejor tornillo. Con el Estado se licita es con papel en mano, papi. Entonces, si yo voy por decir algo, yo voy a convertirme o yo voy a hacer un tipo de acuerdo estatal, ¿cierto? Convenio estatal, porque voy a hacer el metro de Bogotá, porque voy a participar en una obra de subvención, porque voy a licitar con otra compañía, porque voy a firmar un contrato con cualquier, pues me toca saber jurisprudencia. O sea, no es una decisión particular. Tan solo para firmar el pinche contrato que le dan a uno en una empresa, tiene que saber jurisprudencia. ¿Sí? Porque si su merced no puede ir a firmar y que, por decir algo, como decíamos en la clase pasada, que el contrato dijese por ahí que la empresa no paga salud y pensión y que va a ver usted dónde la paga. Una cosa así por el estilo, que ya no lo dicen. En otras épocas los contratos sí decían así. En otras épocas decían, la empresa no se responsabiliza del pago y salud y pensión, usted es libre y autónomo, vaya a ver usted dónde aporta. Y entonces lo que hacía la gente era cotizar en la base del mínimo para ganarse la diferencia. Por eso muchas de las personas que hoy en día están llegando a los ítems pensionales, como cotizaron durante mucho tiempo porque eran los que hacían su propia cotización, o sea, no era que la empresa cotizaba, no era que la empresa aportaba, sino que la misma persona iba y cotizaba y ponía y pagaba sus propios formatos de cotización, pues entonces, como siempre cotizó sobre la base del mínimo, pues ahorita lo van a pensionar sobre el mínimo, pero el señor gana 3, 4 millones de pesos y lo van a pensionar en 1.200.000. Pues claro, papi, porque duró toda la vida cotizando sobre la base del mínimo. Eso se acabó. Toda empresa tiene que hacer el descuento de nómina por salud y pensión. Es decir, es una normatividad legal, no es que la persona si le parece o si está de acuerdo, la persona puede hacer aportes voluntarios, la persona puede hacer ingresos de cesantía, la persona puede vincular dinero, puede ponerlo ahí en fondo de ahorro prestacional. Yo tengo ahí unos 10 millones de pesos, no los quiero usar, no los voy a usar, los meto a mi salud, a mi pensión, porque pues finalmente en algún momento los voy a recuperar. Entonces, en ese orden ya usted puede hacer ese tipo de abono. Lo que no puede, y quiero ser claro, es que la empresa se desentienda de su salud y pensión. Si usted tiene un contrato formal de trabajo, incluyendo la compañera que decíamos hace 8 días, la que hace el servicio generales, o la niña que hace el aseo, como dicen vulgarmente, o el señor de la vigilancia, o el señor de la buceta, pues aunque él esté trabajando en el sector privado, su función es pública, por tanto es funcionario público y por tanto la empresa tiene la obligación, así pertenezca al sector privado, de hacer sus aportes, descontar sus aportes de salud y pensión. Eso es lo que nosotros entendemos hoy. No es que la empresa si está de acuerdo, si le parece, si es conveniente,
si la empresa no es un acto solidario, no es que la empresa entonces es para quitarle a usted papeles y problemas, no es que entonces como la fila era muy larga y usted tenía que perder 3, 4 horas ahí para que la empresa se diera cuenta si efectivamente cotizó bien o cotizó mal, la empresa bancaria en este caso, pues entonces por esa razón entonces se la pone de esa manera. No es cierto. Su merced, este, hoy toda empresa tiene que hacerlo y su merced tiene que tenerlo claro. Y si una empresa no lo hace, está incurriendo claramente en un delito. Punto. ¿Sí? Claramente en un delito. Y creo que pues ahí hemos puesto algunos ejemplos. Hace 8 días me tomé la libertad de poner algunos ejemplos. Hoy vamos a traer unos ejemplos, pero pues llegó justamente estas novedades y por eso pues me pareció pertinente vincularlo con la presentación que tiene nuestra compañera Paula. Entonces, digamos, en esa situación, ninguna tesis o ningún contrato ni ninguna actividad, ¿cierto? Pues ya se encuentra desligada. Todo las actividades hoy en día en ingeniería, en economía, en arquitectura, en medicina se encuentran estructuradas. O sea, hoy en día un médico que se le ocurra operar a punto de escalpelo y con el cuchillo carnicero ya no funciona, eso ya no sirve. ¿Sí? El médico tiene hoy que tener una serie de controles que lo hacen normalmente ya las máquinas. No es que la máquina sepa más que la enfermera, se necesita una enfermera que sepa manejar la máquina, que es una cosa distinta. No es que la máquina vino a reemplazar a la enfermera, la máquina es el apoyo de la enfermera. La enfermera ya no solamente tiene que saber de enfermería, sino además de eso, cómo manejar la máquina. Entonces, en ese orden de ideas, el médico tiene que saber la operación de la máquina para saber cómo intervenir al paciente. Es una cuestión enlazante, o sea, no es una cosa aleatoria, es una cosa que va una acompañada de la otra, una acción acompañada de la otra, una acción que viene consecuente con la otra. Entonces, en esa situación, su merced cuando tenga que hacer su proyecto de tesis tiene que tener en cuenta pues el monto económico que le va a costar. ¿Cierto? Entonces yo voy a diseñar un aparato, voy a diseñar una máquina, voy a diseñar un contexto y entonces me corresponde pues saber primero cotizar en el mercado cuánto vale el tornillo, cuánto vale la platina, cuánto vale tal cosa, cuánto vale tal otra, cuánto me costaría si la hago yo, cuánto me costaría si la compro ya hecha. ¿Sí? Porque sí, son dos precios distintos. A mí me toca hacerla, normalmente no sale más barato que si ya se encuentra en el mercado. Si se encuentra en el mercado, digo normalmente, porque eventualmente habrán casos en que si ya está en el mercado sale mucho más caro que si la hago yo, ¿cierto? Pero normalmente, si está en el mercado, pues su distribución es en masa y en serie, pues hace que su costo sea menor que el que si la fabrico yo. Y además de eso, pues tiene una garantía empresarial. Segunda situación, frente a esta misma situación, pues además de su costo económico, le corresponde pues el costo jurídico, o sea, cuánto, o sea, el problema muchas veces no es si puedes hacer la máquina, si la máquina se autoriza a hacerla o no. Entonces, yo, por ejemplo, pues se me ocurre a mí, voy a hacer me acuerdo hace año y medio atrás, a alguien se le ocurrió presentar un ascensor que tenía como función el mantenimiento por poleas y para que fuera más ecológico y fuera más rentable y tuviera mayor, ¿cómo se llama? Y mayor, digamos, aplicación, si así se quiere ver, pues a él le pareció que era mucho mejor amarrarlo, o sea, que fuera una persona que manualmente con lazos y demás, pues supervisara que el ascensor subía y bajaba según los niveles y pisos. Hay tres inconvenientes en el proceso. Primero, cuando es un proceso manual, normalmente se tarda más tiempo. Segundo, se necesitarían 4 o 5 personas que hagan mover el aparato. Y tercero, si a esas personas les llega a dar hernia o tener que encerrarse en cubículos oscuros durante todo un día, porque pues de lo contrario sería, el ascensor solo funciona de 6 a 7 de la mañana, que es cuando el operario están ahí metidos. Entonces, 7 y 1 minuto voy llegando a la empresa, entonces me toca ya subir los 15 pisos de escalera, porque es que ya los operarios dejaron de levantar el ascensor. ¿Sí? Y lo mismo pasaría en las horas de la noche. Entonces, si bien ese proyecto puede ser muy ecológico y puede tener mucho que ayudaría a paliar la situación de desempleo y demás, no es un proyecto rentable. Hoy en día a nadie se le ocurriría si un muchacho de eso le da hernia, si un muchacho de eso se le cae el ascensor encima, si de pronto por el mismo esfuerzo se le escapa el aparato o el vagón o qué sé yo y resulta alguien afectado dentro de la empresa, pues lo más probable es que esa persona va a demandar al edificio y el edificio tendrá que demandar al que puso el ascensor. O sea, eso, porque es que hay personas que, por ejemplo, me preguntan que hoy en las horas de la tarde se dio un atraco en tal parte, en una gasolinera. Pues hombre, yo no creo que tenga que explicarlo 15 veces. Si usted está dentro de un establecimiento comercial
entiendas establecimiento comercial, una gasolinera, un centro de salud, un Transmilenio, una cafetería, el carro que lo lleva de aquí a Madrid. ¿Sí? El hecho que usted esté en un establecimiento, en una acción comercial, ¿cierto? Y llega a suceder un tipo de incidente, eso es responsabilidad del centro comercial o de la acción comercial el garantizar su propia seguridad. Si no lo hicieron, si a mí me llegaron 2, 3 atracadores y me robaron, le corresponde a ellos responder. Punto. O sea, yo no voy a, no me voy a hacer aquí el héroe y el Superman y el Batman, pues entonces, ¿para qué? ¿Cómo se llama? Para que me zampen un tiro y me den una puñalada. Si pues me llegaron, me pidieron el celular, qué sé yo, pues yo entregué el celular y más si le corresponde al centro, al centro de comercio, pues le corresponde responderme. Punto. Sencillo. Para terminar, porque ya veo que la compañera ya está entrando acá a sala, hace 2 años atrás, por alguna razón nos correspondió salir de Bogotá, creo que había fallecido un familiar mío y habíamos ido a Jardines del Recuerdo y pues se nos ocurrió dejar el carro parqueado frente a este se llama Parques del Occidente, que es por la vía Siberia, saliendo antes del puente, o sea, después del puente de Guado, que no es Bogotá, es Cundinamarca, antes de llegar al puente que comunica Funza con Tenjo, lo dejamos ahí para nosotros entrar Cuando regresamos, el vidrio del carro estaba roto, ¿cierto? Y pues se habían llevado pues algunas tochadas, algunas bobadas ahí que les había llamado la atención, no computadores y eso porque no llevábamos, pero sí pues algunas se llevaron justo los exámenes de los estudiantes, entonces ya no tenía cómo calificarles el 1 y rajarlos y cosas así. Entonces imagínese usted la tragedia griega que hubo con los muchachos de la época, que no hubo cómo ponerles el 1,5 que se merecían en sus exámenes. ¿Quién tenía que responder? Pues el centro comercial. El centro comercial decía, no, nosotros no tenemos ninguna injerencia porque eso es el parqueadero, decían ellos así. Nosotros pues, hicimos la reclamación ante la secretaría, en ese caso era de Funza, que era la que tenía coordinación sobre, la que tenía despachamiento territorial, hicimos sobre la administración de bienes públicos y parques de Funza, le hicimos la reclamación a los bienes y servicios del inmueble y la determinación fue clara. Si está dentro del inmueble, es responsabilidad del inmueble. Punto. Entonces, si rompieron el vidrio, del carro para sacar, o sea, no fue que si hubieran violentado la puerta solamente, pero se rompieron el vidrio y el vigilante no hizo nada y la señora de la acción no hizo nada, pues son responsables no digo la vigilancia ni el señor del aseo, pero el centro comercial como tal es responsable de los bienes hurtados dentro del carro. Punto, que se establecen de manera económica. Así de sencillo. Entonces, pues los exámenes de estudiantes terminaron costando 15 millones de pesos. ¿Sí? Porque, ¿cómo se llama? ¿Cómo puede calificarle al muchacho el 1,5? Bueno, el ejemplo no pasó con el examen del estudiante, sino pasó, ¿cómo se llama? Pasó fue con los daños y perjuicios que le ocasionaron al carro. Por supuesto que nosotros arreglamos el carro y le pasamos la factura al centro comercial. Punto. Sí es sencillo. No teníamos por qué ponernos a buscar cámaras y qué dice la policía y qué dice el fiscalía y que no, nosotros simple y sencillo, a nosotros no nos interesa el ladrón, si el ladrón era grande o chiquito, es un problema de fiscalía, eso no es problema mío. Sí, eso es un problema de otro de competencia. Mi problema fue que se metieron con mi carro y dentro de un espacio que debía estar supervisado y vigilado. No estaba supervisado y vigilado por el centro comercial, pero hace parte del centro comercial, le corresponde asumir daños y perjuicios. Sencillo, sencillísimo. Entonces, si lo mismo pasa con un carro, lo mismo pasa con una persona. A mí me sacan un revólver, un puñal dentro de un restaurante, ¿cierto? Yo le entrego el celular. Yo sigo comiendo y le entrego el celular. Yo me voy a hacer matar ¿cómo se llama? Por un aparato de eso. Ahora bien, aquí le pasó la factura al señor del restaurante. Sí, su merced no tiene vigilancia, su merced no tiene sistemas de seguridad, su merced no tiene ¿cómo se llama? No tiene cómo proteger a las personas que están dentro, lo que sea que pase dentro de su local es responsabilidad suya. Y como es responsabilidad suya, me tiene que indemnizar el daño y perjuicio que se me ha causado al no tener usted un sistema de vigilancia que, ¿cómo se llama?, que evite que este tipo de cosas pasen. Sencillo. Sencillo, no me voy a poner a discutir ni a buscar el ladrón en qué casa se escondió, ni si es una banda delincuencial que tiene nexos con Somalia, que se hace parte del ISIS. Eso no me interesa. No es mi función, no es mi intención, no es lo que a nosotros nos corresponde. En esa situación, yo creo, Paula, ya entraste, perdóname que pregunte, que cómo se llama, que yo le iba a vaciar el martes y justo ya estaba adentro. ¿Cómo se llama? De la Buenas presentación. noches, sí, señor. Ah, bueno, entonces que como ya le había dado permiso, entonces por eso
¿Cómo se llama ese día? Yo me acuerdo que ya había dicho que si cancelábamos y su merced ya estaba dentro. Entonces, simplemente quería puntualizar eso. Si Paula me regala 2 minuticos más para la otra pregunta que ¿cómo se llama? Porque ya falta un minuto para dejarla hablar. La otra pregunta que nos Sí, señor. hicieron, ¿cómo se llama? Que tiene que ver con justamente lo que Paula va a comentar. Pues digamos que, pero el profesor solamente pone ejemplos de una cuestión, pues usted entiende que es un ejemplo, ¿sí? Entiende que no estoy explicando la teoría. El ejemplo es para ilustrar la teoría, no para que el ejemplo sea la teoría. ¿Sí? Yo creo que cualquier persona entiende que una cosa es que yo muestre de ejemplo el tornillo y otra cosa es que la teoría sea sobre el tornillo. Son dos cosas distintas. El tornillo hace parte de la máquina, más no es la máquina. Creo que cualquier persona entiende esa nominación. Eh, Justamente hoy en día esos sabiondos del contexto privado se dan cuenta que no es rentable tener una persona que solo sabe de un arte. ¿Sí? Hoy en día un ingeniero se necesita que sepa de economía, que sepa de docencia, que sepa de política, que sepa. Si no, no sirve dentro del mercado. Punto. ¿Sí? Ahora sí, para terminar de responder al compañero, de responderle al compañero el que me hizo la pregunta ahí en el grupo, ¿cierto? Muy sencillo. Por un lado, lo que pasó en el hermano país de Ecuador es el acto de una persona que no tiene ni 5 de idea de lo que es el derecho internacional. Y ese es el problema cuando se tiene un econometrista, ¿sí? Es lo mismo que pasa en muchas empresas, que uno va a pelear con supuestamente el abogado laborista, que debería ser el que maneja recursos humanos, y termina siendo un abogado comercial que no tiene ni idea cómo funciona el derecho laboral, y por eso cuando uno lleva eso al Ministerio del Trabajo termina perdiendo y zampándole cualquier cantidad de multas a la empresa, porque no tiene idea, porque no es su especialidad, porque no es su campo de acción. Sí, lo mismo pasa en ese tipo de situación. El tipo, por creérselas que de muy bravucón, y estoy seguro que ni siquiera dio la orden, porque ni siquiera salió a dar la cara a televisión, sino todo el tiempo es manejando por Twitter y por correo. Eso significa que ni siquiera sabe qué cara poner, porque ni siquiera él dio la orden. O sea, le dieron la orden. O sea, no fue que a él le dijeron qué tenía que hacer, sino que alguien tomó la decisión y a él no puede decir que él no dio la orden porque él es el jefe superior. ¿Sí? ¿Se entiende el problema en que se metió? Alguien supuso que si hacía tomarse la embajada, iban a darle una medallita, una felicitación y un besito en la mejilla y lo iban a ascender de rango, y lo que terminó fue metiendo a todo el gobierno de Ecuador ¿cómo se llama? En una crisis, una situación diplomática internacional que en el peor de los casos, es el preludio de las guerras. Y por eso decía en la tertulia que una de las películas que mayor cantidad de vistas tuvo en el transcurso del sábado, después de que pasó el Ecuador, fue esa, el preludio de una guerra, porque están vendiendo un concepto, están vendiendo una idea. Él no sabe ni siquiera cómo responder, porque eso es propio cuando una persona se especializa en un área y se olvida que existen otras áreas, ¿no? Que hay otras áreas del saber que también tiene que por lo menos indagar, no tiene que volverse un experto, pero por lo menos chismeosear, por lo menos visualizar, por lo menos dejarse orientar de otras personas que tengan algún tipo de conocimiento que por lo menos le puedan orientar frente al tema. Entonces, clarísimamente, es una persona que no tuvo la 5 de visión para tomar decisiones asertivas, y pues creyó que estaba tomando las decisiones como de la finca o de la casa o del barrio donde él vive, ¿cierto? Y pues fue metido en una situación grandilocuente. Los que estudian politología, gracias a ese incidente, lo comparan con 3 incidentes: el de Margaret Thatcher en, en Inglaterra. Cualquier persona pregunta por qué Margaret Thatcher duró tanto tiempo en el gobierno inglés si tenía una situación de desempleo igual que o mayor que la que tiene actualmente el gobierno británico. Y la pregunta es sencilla, porque a un argentino se le ocurrió que para para hacer, rescatar los ideales de la tradición argentina, pues entonces había que invadir las Malvinas. Y eso hizo que el Imperio Británico, que no le gusta que le digan Imperio Británico, saliera Imperio Británico, porque se mandaron tropas desde el otro lado del mundo, no solamente de Inglaterra, sino desde Australia, para enfrentar a los argentinos, porque se habían tomado 2 pinches islas en el Atlántico que a nadie le interesa. ¿Sí? Entonces, eso hizo el valor de la acción, el que usted le venda la imagen de unos policías dándole garrote a gente de su país, vende inmediatamente la idea de que es una situación de conflicto, una situación de guerra. O sea, no claramente es una persona que está siendo agredida, que es con nacional mío, la gente se identifica y salen a votar por el candidato que está representando y que representa todo lo contrario a lo que el otro pueblo hizo. Sencillo.
López Obrador de estar feliz porque le hicieron la reelección, le pusieron la reelección de papayita, se la pusieron ahí para... Entonces, claramente, y todo lo que había hecho Novoa de aquí hacia atrás, se borró en lo que hizo el viernes, porque aquí en adelante le van a caer todo, no solamente la oposición interna, sino todos los estados externos, le pueden suspender comercio, le pueden suspender compras y ventas. Ya de hecho, la Comunidad Económica Europea dijo que va a reducir la cantidad de plátano que le compra a Ecuador. Estados Unidos está pensando en no seguir comprándole ciertos productos que tiene allá, y por un solo incidente se empieza a justificar todas unas acciones políticas que lo único que hicieron fue que el man, es más, al man, como el tipo sí es empresario, a diferencia del nuestro, que era un sindicalista, pero el de allá sí era un empresario, le empezaron a decir que le van a bloquear las empresas, que las empresas no van a poder comercializar con empresas transnacionales y no sé qué más y y entonces ya le tocó empezar. Por eso es que el tipo no ha salido a dar la cara, para que su merced me entienda. Esa es la diferencia cuando una persona tiene una versatilidad a cuando una persona tiene un sistema de ignorancia, que es que yo soy ese economo y nada más, yo soy ingeniero y nada más, es que a mí me enseñaron fue a ser politólogo y nada más, ¿sí? Entonces, como no tengo nada que ver con lo demás, entonces creo que mi discurso es el único que vale de mi área y se olvida de los otros discursos en general. Con eso, pues creo que hemos abarcado las temáticas que se habían pedido antes de que entrara Paula. Paula, entonces, ahora sí, Paula, pues le he pedido el favor, tres cosas en relación a que esta es una eventualidad y anormalidad. Entonces, Paula, te voy a pedir el favor que no me actives cámara para que no se vaya a distorsionar. Quiero ser claro, no me actives cámara, ¿sí? Si me activa la cámara, te la cierro. Que no actives Sí, cámara, ¿sí? Para que el grueso de la web, ¿sí? Se escuche. Nos interesa más que verte la cara, es el conocimiento que tú nos vas a transmitir, es realmente a nosotros nos interesa. Vas a tener, como pasa en cualquier jurado, vas a tener 20 minutos de presentación, 10 minutos de pregunta, ¿cierto? Y 10 minutos de retroalimentación. Eso es lo que siempre hemos hecho o lo que siempre se hace en los diferentes jurados. Aquí estoy yo solo, ¿cierto? Por eso en público lo digo y lo comprometo que de este sábado en 8, no este sábado 13, sino el sábado 20 de abril, pues voy a pedirle el favor a algunos compañeros doctores que han sido profesores de diferentes universidades en América Latina y especialmente en Colombia, porque tú te vas a graduar de una universidad colombiana, que nos acompañen, que te den garrote, digo, que te muestren los posibles errores para que pues esa presentación y esa sustentación esté en la mejor altura posible. Entonces, María Paula, iba a decir, Paula Legarda, le cedo el turno, les pido excusas que estoy un poco difónico, todavía estoy un poco difónico de la semana pasada, todavía se me va la voz y se me sube y se me baja, entonces por eso de pronto me trabo al hablar, o de pronto por eso en algún momento pues me quedo porque se me va la voz simplemente en la expresión. Entonces, Paula, te pido el favor no activar cámara, te pido a favor de, ¿cómo se llama? Pues primero que te presentes, esa parte no hace parte del tiempo que te contabilizo, pero sí que de pronto te presentes a los compañeros acá y tercero, que al momento en que termines tu presentación, atendamos las inquietudes, no te vamos a interrumpir, tienes 20 minutos, lo que tú hagas en esos 20 minutos es autonomía tuya, terminada esos 20 minutos, así me falta una diapositiva, importa un comino, se corta, punto. ¿Sí me entiendes? sí, señor. Son 20 minutos nomás, ahí se viene a la sección de preguntas y por último pasamos entonces a cómo se llama y por último pasamos en toda la retroalimentación. Yo voy a silenciar mi cámara, voy a silenciar mi micrófono, siendo las 6:53, cierro mi pantalla y te cedo ya tu espacio para que tú hables. Bueno, muchas gracias, profesor Rafael. Bueno, mi nombre es Paula Andrea Legarda Romero. En este momento soy candidata para la maestría en Derecho de Estado con énfasis en Gobierno y Desarrollo de las Entidades Territoriales de la Universidad Externado de Colombia. Mi proyecto de investigación se titula Análisis de la planeación en los proyectos de inversión de vías terciarias formulados en el marco del Plan Vial Departamental del Putumayo 2010-2019. Bueno, digamos que para yo construir mi proyecto tuve que indagar
especialmente en la Constitución Nacional, la Ley 105 del 93, que es la Ley de Reorganización de la Infraestructura, la Ley 152 del 94, el Decreto 111 del 96, el COMPES 3480 del 2007, el COMPES 3654 del 2010, el COMPES 3857 del 2016, la Ley 1474 del 2011, la Ley 1530 del 2012, la Ley 1682 del 2013, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el del 2010-2018 y los planes de desarrollo departamental del 2012 al 2019. Y por último, el Acuerdo de Paz. Bueno, inicialmente vamos a decir que el tema de la categorización de la infraestructura vial en Colombia surgió a partir de la Ley 105 del 93. Esta ley lo que hizo fue que clasificó la red vial digamos, en tres órdenes. En la red del orden nacional, que son aquellas que se comunican entre capitales de los departamentos, la cual está a cargo del INVÍAS; la red secundaria, que es la que comunica cabeceras municipales, o sea, los municipios, que está a cargo del departamento; y finalmente está la red terciaria, que son aquellas vías que comunican cabeceras municipales con las veredas o entre las veredas, y está a cargo su mantenimiento a cargo de los municipios. Para el tema de la planeación en infraestructura vial terciaria, es importante arrancar de una definición de la planeación. Básicamente vamos a decir que la planeación es la armonización de todos los recursos que tiene digamos, un determinado grupo de personas. Se analiza sus costumbres, su cultura, su economía, y a partir de esa investigación se busca satisfacer determinadas necesidades. Las herramientas para ese plan nacional, para esa infraestructura, está a partir del Plan Nacional de Desarrollo, que está consagrado en el artículo 339 de la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley 152 del 94. Esta ley lo que básicamente permite es dar pauta para cómo se debe elaborar un plan nacional, ya sea del orden nacional o del orden territorial. La Ley Orgánica del Presupuesto, que es el decreto 111 del 96. Este decreto se conoce como el estatuto presupuestal. Ahí digamos que básicamente lo que describe es cómo el Estado se financia a sí mismo. Y finalmente encontramos el COMPES 3480 de 2007 y el COMPES 3857 del 2016. En el 3480 se desarrolla lo que es el plan vial regional, y en el COMPES 3857 el plan vial departamental de integración departamental. Y a partir de esto es que el departamento del Putumayo crea el plan vial departamental del Putumayo 2010-2019. Para poder dar, digamos, desarrollo a esta investigación, digamos que yo partí de una metodología deductiva, porque hice, digamos, un análisis de la información, identificándose algunas premisas generales, y después de esas premisas se analiza, pues, el contexto real de lo que se pretende y de la hipótesis, para posteriormente dar unas conclusiones. Inicialmente vamos a decir que los modelos de planificación, perdón, hay 6 modelos de planificación, los más utilizados en América Latina. El primero de ellos es el normativo, pues digamos que este es el que se parte de las normas del ordenamiento jurídico. El basado en sistemas, este se caracteriza porque, digamos que parte como de varios componentes que hacen parte de la comunidad. El estratégico, este estratégico vincula al sector privado dentro de la planeación. El de microplanificación, que lo que hace es que identifica una necesidad determinada,
si bien no hace una solución macro de la situación, sí propende por favorecer a un determinado grupo digamos, de toda la población. El desarrollo integrado es un tipo de planificación que, como su nombre lo indica, digamos, trata como de ampliar el espectro, identificando otros componentes, no solamente, digamos, los sociales, económicos, sino también, como digamos, los históricos, etcétera. Y el basado en proyectos, yo lo denomino como el de las fases, porque este va secuencialmente desarrollándose, digamos, a largo plazo. También es importante tener en cuenta que ese modelo de planificación para poder implementarse y poder, digamos, desarrollar los objetivos que se hayan propuesto las autoridades, se cuenta con unas estrategias. Esas estrategias son la multiescalaridad, la multiescalaridad, que quiere decir que yo trato de identificar las necesidades generales y trato de llevarlas y aterrizarlas en lo local. La vinculación entre el plan nacional y el plan local. El otro es el seguimiento y evaluación, el otro es la participación ciudadana y el otro es la intersectorialidad. El de seguimiento y evaluación, digamos que Colombia está avanzando en la inclusión de metodologías de evaluación. Una de ellas son los indicadores, por ejemplo. La rendición de cuentas es otra manera de evaluar y la otra es las audiencias públicas de rendición de cuentas, que son, aunque se parecen mucho, son distintas. La participación ciudadana lo que refiere es que autoridad pública, propendo para que la población tenga participación activa en las decisiones que se toman para solucionar determinados problemas. Y la intersectorialidad lo que refiere es que yo no solamente, digamos, como el problema que tiene que solucionar la entidad pública es pública, entonces yo trato de que otros actores involucrados puedan ser parte de la solución. Bueno, cuando yo leí mi plan vial regional, encontré que habían 5 estrategias. O sea, digamos, el COMPES propone 5 estrategias. La primera de ellas es los corredores estratégicos, la segunda, los esquemas asociativos, la tercera es la metodología de priorización, la cuarta es nuevas tecnologías y la quinta son condiciones socioambientales. Los corredores estratégicos básicamente es que la comunidad tiene la obligación para poder priorizar los recursos económicos e identificar cuál corredor es más importante que otro para hacer una adecuada distribución. Los esquemas asociativos, pues lo que significa es que yo tengo que tratar para que, por ejemplo, tenga la malla vial terciaria, tenga un buen mantenimiento, identificar asociaciones para que estas asociaciones puedan participar en el cuidado de la carretera. La metodología de priorización es yo cómo voy a hacer para lograr esa priorización, o sea, que yo considere que por esta carretera se hace digamos, hay mayor circulación de vehículos que permiten, por ejemplo, el traslado de alimentos. Las nuevas tecnologías, pues digamos que sean un poco, se asocia mucho al quinto, y es que sean amigables con el medio ambiente. Sin embargo, cuando yo ya hice, digamos, el aterrizaje de esas estrategias en el Plan Vial del Putumayo 2010-2019, encontré que únicamente se desarrollaron 2 estrategias, la primera y la tercera. La primera en los corredores estratégicos y la tercera es crear metodologías de priorización. Entonces, digamos que en la creación de esas metodologías de priorización, lo que hizo el departamento es priorizar las carreteras por los ejes de movilidad. Entonces, si había un eje de petróleo, se procuraba que esa carretera fuera priorizada para la destinación de los recursos. Los otros no fueron desarrolladas en el plan vial del Putumayo. Bueno,
ahí viene un poco como la parte práctica de la investigación. Cuando yo indagué sobre los contratos celebrados en el marco del Plan Vial del Putumayo 2010-2019, encontré que se suscribieron un total de 57 contratos, de los cuales contratos de obra únicamente se suscribieron 24. De esos 24 contratos, cuando se hace pues la investigación en el SECOP de cuál es el estado de esos contratos, únicamente 9 aparecen como finalizados y los otros 15 pues no se cuenta con registro sobre el estado de los contratos. Y pues ya cuando hago la solicitud formal a través de un derecho de petición a la Secretaría de Infraestructura, encuentro que las carreteras están en el siguiente estado. Entonces, hay un total de 81 kilómetros en estado pavimentado. De esos 81 kilómetros, 65 kilómetros están en estado regular. En afirmado hay un total de 504 kilómetros. De esos 504 kilómetros hay un total de 238 kilómetros en estado regular y pues sorprendentemente en mal estado hay una totalidad de 265 kilómetros. Y bueno, hay una cosa aquí importante y es que en Colombia la normatividad dice que las carreteras terciarias tienen que estar en dos estados, o pavimentado o en afirmado. Pero yo encontré que de ese total de malla había un 11 kilómetros en estado de tierra, o sea, y está en mal estado, o sea, no hubo ningún tipo de intervención. ¿Cuáles fueron las dificultades que yo identifiqué en los resultados que encontré? La primera es la naturaleza fluctuante y reducida de las fuentes de financiación. Digamos que en Colombia se ha contemplado que, digamos, los recursos principales para las vías terciarias son las regalías. Entonces, una de las razones que a mí me llevó a indagar sobre el departamento del Putumayo, además de que, bueno, yo soy de allá, fue principalmente porque Putumayo es un departamento productor de petróleo. Entonces, pues, si era productor de petróleo y estaba digamos, en vigencia la ley 1530 del 2012, que es la ley de las regalías, pues encuentro que no hubo una adecuada, digamos, una adecuada gestión de esas regalías en la malla vial terciaria. Son insuficientes, definitivamente los recursos que se destinan son insuficientes. La otra dificultad que encontré fue justamente la designación de la ley 105 del 93, porque digamos que para nadie es un secreto que hay municipios en Colombia que tienen un rezago fiscal importante que les impide tener, digamos, o generar mayor desarrollo de su potencial y de sus riquezas hídricas y todas las otras, digamos, posibilidades que tendría para prosperar. La otra dificultad que encontré fue la escogencia del modelo de planificación, en cuanto a que definitivamente el modelo que se tiene en cuenta es el de normativo y pues hay un problema con este modelo normativo y es que no contempla metodologías de evaluación ni de seguimiento. Entonces, cuando usted, digamos, toma un modelo de planificación que no tiene una participación de los actores beneficiados, pues el riesgo que se corre es que no haya un control social adecuado y no se puedan lograr los objetivos propuestos. Y finalmente, encontré que hay una inobservancia de algunas de las estrategias de planificación, como las que les describí anteriormente. No hubo una correcta intersectorialidad porque pues no se formuló, digamos, cuando yo revisaba los planes municipales, estos ni siquiera contemplaban dimensiones relacionadas con infraestructura vial terciaria, o sea, ni siquiera las contemplaban. Y cosas, pues, que no permitieron no lograrse los objetivos formulados. Las conclusiones. Bueno, la principal conclusión a la que llegué es que la planificación está muy lejos de ser una etapa, digamos, previa, porque uno diría, bueno, planificar, ¿no? Yo voy a planificar algo y después lo pongo en marcha.
Realmente la planificación es algo que permea todo el proceso de gestión pública hasta el final, y pues debe definitivamente considerarse como una sombrilla en toda la gestión administrativa que se desarrolla para lograr un determinado objetivo público. El otro es que el Plan Vial Departamental del Putumayo 2010-2019 no desarrolló todas las estrategias propuestas en el COMPES y pues definitivamente porque sus recursos, los recursos que se destinan para esto, pues son insuficientes. Digamos que aquí hay un paréntesis y es que cuando las destinaciones son definidas, como en el caso de el Sistema General de Participaciones, la ley misma dice qué recursos y a qué, digamos, a qué necesidad se va a satisfacer, como es la educación, la salud y este tipo de cosas. En cambio, que en el tema de la infraestructura hay un vacío jurídico, las normas no establecen de manera explícita cuál va a ser esa distribución, cómo se va a hacer esa distribución para que las vías terciarias tengan una mejor priorización. Y finalmente, la otra conclusión es que las entidades territoriales deben necesariamente avanzar en la inclusión de mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan una participación y un control social más importante en la toma de decisiones que nos compete a todos. Bueno, la bibliografía está acá, de todo pues, la principal bibliografía que utilicé para mi monografía. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, sí. Agarramos un segundito, voy a activar mi cámara. Yo sí activo mi cámara. Bueno, entonces permíteme acá. Sí, ya puedes dejar de compartir pantalla. Ahí me estoy viendo que me estás viendo. Esa es la parte. Ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paula, por esa presentación. Tres cosas para destacar. La primera de ellas tiene que ver obviamente, con la solidez de la argumentación al estar basado en la normatividad, ¿cierto? A mí me puede parecer que una calle no está pavimentada por negligencia estatal. La pregunta no es si está pavimentada por negligencia estatal o no, sino eh, si ha sido postulada, ha sido presentada, ha sido regentada, si se quiere ver de esa forma, para que sea pavimentada o no, porque pues puede ser una vía que nunca se ha presentado o nunca se ha solicitado que se pavimente. Entonces, a mí me puede parecer que debería pavimentarse, pero pues si nunca se ha presentado, pues no tendría por qué tener. Segundo, porque pues propio lo que en algún momento decía en alguna de las clases, el periodista es usted, quéjese, no se quede callado, presente ante la prensa. Entonces, vea que es que hay un hueco en tal parte y todo el mundo piensa que va el periodista, graba el hueco, allá el carro cayendo en el hueco y 5 o 6 meses después o 3, 4 semanas después aparece una máquina pavimentando el hueco. Claro, lo que hizo el periodista fue lo que hizo que pavimentaran la máquina. No es así. Todo tipo de acción con el Estado tiene que ser planificada, planteada y ejecutada. Son tres cosas distintas. La planificación tiene que ver no solo con la acción propia de la planificación, sino además de eso, tiene que preverse cuál es el impacto de esta planificación, ¿cierto? Entonces, si voy a hacer un tapaje de hueco, pues entonces son 3 meses mínimo, ¿cierto? En los que voy a ejecutar. Pero para ello tengo que mirar cuánto cuesta el presupuesto de ejecución y entonces son otros 3 meses, ¿cierto? Porque si excede X valor, o sea, si es un valor pequeño, pues puede ser una invitación a cotizar quién lo hace y entonces el alcalde local de turno o el alcalde de la zona o el jefe departamental puede subcontratar a dedo porque pues entiende que es una cuestión de menor presupuesto, es una cuestión de menor categoría. ¿Cierto? Pero si por el contrario, lo que yo deseo hacer es una cuestión de alta envergadura, pues me toca someter a licitación y someter a licitación corresponde pues que se hagan unas propuestas que mínimo tienen 3 meses de planos,
de planeación, para que entonces ahí sí, sabiendo el concurso de oferentes, salga la persona que surja aquella empresa, que bien sea por sí misma o por unión contemporal, pues entonces venga a ejecutar el proyecto, ¿cierto? Y entonces para la ejecución de ese proyecto se necesita actualizar los datos, porque no, como ya lleva 6, 7 meses allá en el despacho, pues entonces el petróleo subió, por tanto la gasolina subió, por tanto el cemento subió, por tanto el salario subió, por tanto los materiales e insumos subieron, por tanto pues entonces hay que hacer una actualización previa para que efectivamente se pueda ejecutar. Es decir, que para tapar el hueco que el periodista supuso, que venga, quéjese y no sé qué más, ya hemos pasado 9 meses. Y para que se den los 3 meses de ejecución de la obra, se necesita la supervisión y control ¿cómo se llama?, de un operario, para que entonces se dé el aval de que efectivamente se está gastando el presupuesto en lo que es. Es decir, el hueco que usted está denunciando y que el periodista vino bien a grabar, mínimo se tardó 1 año en hacer el presupuesto. ¿Qué es lo que hace la prensa o que hace la mayoría de ellos? Pues entonces van, miran si en el FOPAE, ¿cómo se llama? Si en Invías aparece el tapaje de ese hueco o aparece esa vía en proceso de intervención, para entonces ir a yo sacar la nota periodística antes, para entonces decir, gracias a mi nota periodística es que se está haciendo esa acción, cuando realmente, o sea, si el alcalde local de su localidad o del alcalde del municipio o decidiese a alguien destinar fondos, se me ocurre a mí, voy a poner un ejemplo así, es abrupto, ¿no? Para recreación, destinar unos fondos de recreación, porque es más importante ir a tapar el hueco, pues entonces inmediatamente se le abriría todo un proceso, porque el presupuesto que usted está usando no está destinado para lo que usted lo está usando, ¿cierto? O sea, no importa si su intención es buena o no, ahí no estamos preguntando esa parte, no estamos mirando ¿cómo se llama? Si es leable, si es lo que usted está sugiriendo realmente es la mejor de las soluciones. No, simplemente usted desvió fondos de una acción para llegar a otra, ¿cierto? Hay una anécdota, me acuerdo en el Pescado Bolívar, se dio una inundación, ahorita que estamos hablando de racionamientos y demás, allá fue justamente lo contrario, fue el fenómeno de la niña. El del niño es el de la sequía, el de la niña es el de mucha lluvia, y estábamos en el fenómeno de la niña, y pues pasó lo contrario, el río Magdalena se creció. Por eso para muchos lugareños no dicen Magdalena, sino Mardalena. Sí, para decir mar en vez de decir Magdalena, ¿cierto? Porque la condición normal del río es que uno ve a ambos lados la orilla, ¿no? Y aquí, en este caso, no se veía la orilla. Por eso se llama el Magdalena, para algunos le llaman así. Eh, Propio de las lluvias, pues generó un nivel de desbordamiento del río, generando desplazamiento por muchas veredas que se quedaron aisladas y muchas casas que se las tragó el río, porque construyen al lado del río, cuando el río se crece, pues eso finalmente es barro y alfeñique, pues obviamente se lo lleva a la corriente. Entonces, el alcalde se le ocurrió que había que desviar fondos, en vez de fondos de corraleja o fiestas patronales, pues había que utilizarlos en la población damnificada. No solamente se generó un debate al interior, sino que además de eso le iban a abrir un proceso, la Procuraduría le iba a abrir un proceso por desviación de fondos en causa irregular. Hasta los mismos damnificados estaban en desacuerdo con que se eliminaran las corralejas, entonces finalmente se hicieron las corralejas y a ellos les tocó dormir en el patio del pueblo hasta 7, 8 semanas después, que finalmente pues bajó el río y entonces pudieron regresar a sus veredas. Sí, es para poner un poco el ejemplo de que no es que, aunque ellos manejen unos presupuestos, puedan tener libre destinación del presupuesto, ¿cierto? Esa es la parte, Lo grave, ahora sí, de la presentación que hace la compañera, es que como estos presupuestos son girados por la acción de un recurso mineralógico, ¿cierto? Que se supone que no es ilimitado, sino que tiene unos topes máximos de utilidad, ¿cierto? Pues entonces se entendería que estas poblaciones deberían sacar beneficio y demás. Lo que entiendo yo de la presentación es que no solamente no lo sacan, sino que ese dinero se pierde, ¿cierto? O sea, no solamente, o sea, debería utilizarse el dinero para construcción de vías, para construcción de puentes, para construcción de colegios y demás, y lo que empezó a encontrar Paula en la investigación que ella hace es que no se hicieron las vías terciarias que se suponía deberían hacerse con eso. ¿Cuáles vías se están haciendo? Que eso pasa muchas veces en la costa.
¿sí? Entonces, en la costa para ir a Mompox aparecía 5 veces pavimentado por envías, 5 veces pavimentado por envías. Nunca estuvo pavimentado, nunca se logró la pavimentación, pero aparecía 5 veces pavimentado por el envías. ¿Por qué? Porque desde Bogotá, pues simplemente mandaban eran las fotos que allá había una carretera. La nominación que ella ha puesto, se entiende que es la que está asfaltada, ¿no? Otro es le pasan una máquina, la primera aguacero y hasta ahí llegó la vía. ¿Sí? Entonces, por eso se lo hacía cada vez que el río le ponía. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que muchos de esos presupuestos eran desviados para grupos al margen de la ley que le pedían comisiones a las personas que iban allá a construir. Entonces, estos pues pavimentaban hasta donde podían, hacían hasta donde podían, hasta donde la plata les dejaba, porque pues si tienen que dar 500 millones, se un contrato porque pavimentar 100, 200 metros son 700, 800 millones de pesos, que por pronto para usted es plata, pero para gastarse en asfalto y llevarlo a zonas donde no hay vía, valga la redundancia, donde no hay empresas grandes, pues sale a doble y al triple del valor formal y no hay personal capacitado y demás, pues sale al doble, o sea, llevar una persona desde Barranquilla, desde Cartagena, desde Ciénaga, que de pronto sí tenía cómo pavimentar y demás, cómo echar palustre y demás, para llevarla a una zona donde lo que habían eran grupos campesinales y demás, pues obviamente era muy costoso, porque es tener que pagarle alimentación, desplazamiento, estadía y además de su salario, ¿no? Sí, y además daños y perjuicios que le hubiera podido ocasionar porque él no estaba trabajando en su propia localidad. La situación, pues entonces hacía que los costos se subieran, más el impuesto de esos grupos al margen de la ley, más lo que le tocaba al político de la zona, pues hacía que pues, la vía se pavimentara lo que podía, no más así. Eso que pasaba en el norte y que se quedó en evidencia, ¿cierto? Que se puso en evidencia, pues también pasa en el sur, es lo que yo le entiendo aquí, y con una agravante, ¿cierto? Con un agravante que en el norte, aunque sea, aparece la vía allá no aparece la vía. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues es mucho más grave porque, pues, por lo menos de este lado disimulaban que entonces en vez de 10 metros de asfalto, pues hacían 3 o 4, ¿cierto? Un asfalto más liviano. Entonces, aparentemente había una vía ahí que pasaba al primer tanto muro y la partía, ¿cierto? Ya no, allá no había la vía, esa es la parte agravante. Y pues si no se hace la vía, pues obviamente no hay cómo sacar los productos, no hay cómo generar empleo, pues no hay cómo generar líneas de abastecimiento, no hay cómo generar rentabilidad básica y pues obviamente pues es un pueblo que está sumido en la pobreza y en el olvido, ¿no? Que ese es lo triste de Mocoa, es que no tendría nada que envidiarle a, a Sao Paulo, no tendría nada que envidiarle a Belén, era realmente el ejemplo que quería poner, era Belén. Es un Belén, para los que no conocen, es un pueblito en el Amazonas que queda al lado del río Amazonas, que tiene unas características muy similares a Mocoa, con la diferencia que pues allá los recursos de pronto están mejor invertidos y pues lo que hacen es que pues se convirtió en una capital de estado. De hecho, allá funciona la Universidad del Amazonas de Brasil y de allá hay una ciudad que es muy famosa también, que ahorita fue en los Juegos de Brasil, en el Mundial de Brasil, que es Manaus, ¿cierto? Que se convirtió es muy famosa, porque es justamente como la última ciudad para adentrarse dentro del río Amazonas. Debería tener la misma altura comercial, explotación y demás, y sin embargo lo que pasa es que está sumida en el subdesarrollo. Bueno, agradecerte Paula entonces por esa presentación, agradecerte por ese contexto. Si hay alguna pregunta, algún compañero, es el momento de hacerla. Sí, aprovechemos y llamamos lista de una vez. Por ejemplo, Celi está ahí. Celi se durmió, listo. Eh, Camacho, Camacho también está dormido. Profe, ¿se refiere a mí? Cristian Andrés Usa Camacho. Sí, bueno, ya lo despertamos, menos mal. Bueno, Ramírez, Ramírez, ¿qué, profe? sí, Leonardo, ahí está. Sí. Y ahí está. Porque está Martínez. Abajo Martínez. Lara Martínez, profe. Sí, ahí está. Bueno, entonces, ¿algún compañero tiene alguna inquietud? ¿Algún compañero tiene alguna inquietud? Bueno, entonces pasamos ¿cómo se llama? Pasamos entonces a la evaluación.
la evaluación de la presentación de la compañera. Entonces, pues ya hemos mostrado la virtud del contenido, me parece que es loable. La parte que es recomendable tratar, Paula, a la hora de hacer las presentaciones, ¿cierto? Tiene que ver con la vinculación de las normas, la vinculación de las normas en el caso, ¿cierto? Estar mencionando, entonces se hizo tal cuestión porque la norma establece, o sea, para que quedemos de esta manera, muchas veces en jurisprudencia pareciese que la acción fue decisión individual, ¿no? Entonces el juez tomó la decisión, no, el juez la toma la decisión en derecho, o sea, él no tomó la decisión estaba tomada porque obedece a un hito jurídico. O sea, hay una normativa previa que le permite al juez decir esto está bien o eso que esta persona es indeseable y condenable. O sea, él no dice es que con esa cara de delincuente que tiene, entonces hay que sancionarlo. O no dice, no, es que mire la cara de santo que él no pudo haber hecho eso. No es una decisión que el juez deba tomar ni está en su potestad hacerla. Entonces está referido a que por lo menos cuando se habla de que se está aplicando tal norma, es porque la ley exige, ¿cierto? La ley exige que ese tipo de carreteras o vías se realicen en función de lo que está contemplado en la norma, digamos, en la norma que establece el uso de este tipo de ingresos que está recibiendo la región. O sea, no es una decisión que el gobernador o el alcalde de turno diga, me llegó tanta plata, cuáles son los líos y problemas que tengo en mi localidad, para entonces tomar cuál es la que voy a desatisfacer. No es una decisión de esa manera. Es una decisión que él ya la tiene que ejecutar. O sea, llegó este presupuesto, pero dentro de ese presupuesto usted tiene que utilizar tanto para tal cosa, tanto para tal otra y tanto para tal otra. Es decir, no es una potestad de él, no es que él lo prometió en campaña, no es que él lo dijo ¿cómo se llama?, en su grupo privado, no es que salió en una cuestión para decir yo voy a destinar presupuesto que me va a llegar para entonces arreglar tal cosa. No es así. La norma establece que dentro de eso que a usted le llega por estos momentos, o sea, por este monto de regalías, debe utilizar tanto presupuesto, utilizar una parte del presupuesto en el sostenimiento de las vías. O sea, es una potestad de la norma, no del alcalde, no del funcionario. No es que si él dijo, no, pues yo creo que es mejor gastarle en hospitales, entonces, porque para mí me parece que es mejor hospitales, pero el que llega dice, no, para mí es mejor el campo de fútbol, y otro dirá, no, mejor el campo de tejo, y así nos vamos dándole larga la vía. No es una decisión que él tome, es una decisión que ya está tomada. Lo mismo que pasa con el caso jurídico. O sea, el juez toma la decisión porque ya hay una norma que lo respalda la decisión que él está tomando, ¿cierto? Entonces, por eso se establece Sí, diciendo, señor. siguiendo lo que dice tal norma, lo que dice tal ley, se procede de tal forma y se procede de tal otra, y se sentencia tal cosa. O sea, está basado en la norma. Esa es la parte que yo recomendaría que su merced vincule dentro de la exposición, ¿sí? O sea, que esté referida, esté siempre remitiendo a que siguiendo la norma, siguiendo la ley, siguiendo, ¿cierto? Debería hacerse tal cosa, debería ejecutarse tal cosa, debería promulgarse tal cosa. Esa es mi recomendación genérica. Vi que activaste el micrófono y te interrumpí, te escucho. No, no, señor. No, estaba diciendo que sí. Muy bien, listo. Entonces, Paula, te agradezco mucho la presentación. Yo me voy a quedar con ellos unos 3 minutos más, 4 minutos más, porque cuando arrancamos a las 6, pues terminamos 7. Y si quieres te quedas, pero ya yo he encantado que te quedes, pero ya es explicar un poco la actividad de lo que les pido el favor de hacer. Entonces, en el caso puntual de la actividad del día de hoy, pues como saben, el día miércoles se va a presentar, perdón que estábamos aquí mostrando, bueno, ahí aprovechemos una vez para mostrar la tertulia de este sábado. Vamos a tratar sobre los temas de drogadicción y trastorno compulsivo personal, es decir, mostrar que el problema no es no es la droga, ¿cierto? Ni siquiera la adicción. El problema es cuando la drogadicción es un trastorno compulsivo personal. Es decir, hay personas que pueden ser drogadictas, ¿cierto? Pero no necesariamente una amenaza para otros. Es decir, una persona puede ser drogadicta al trabajo, por poner un ejemplo sencillo.
Una persona puede, entonces, claro, le gusta trabajar, entonces 6 de la mañana, 9 de la noche, sábado y domingo, lunes feriado, Semana Santa, 24 de diciembre, 31. Entonces esa persona es un adicto al trabajo, pero no es una persona que tenga un trastorno compulsivo personal. Tiene unos problemas de socialización personal, pero no tiene un problema de trastorno compulsivo personal. Aquellos que utilizan sustancias adictivas, ¿cierto? Son los que se vuelven compulsivos personales y son los que vamos a tratar este sábado en la tertulia académica virtual. Pues ahí queda, y le queda la invitación, pero no era la temática que yo quería, no era lo que deseaba explicar. Todos ya vimos lo que se hizo en la cátedra de TIC, ¿cierto? Como saben, este miércoles vamos a tener la cátedra de TIC y en ese orden de días, pues ya usted la recibió hoy para que el miércoles, por la razón que sea, el profesor no le permitió entrar a clase, no pudo escuchar la disertación y presentación, ya la tiene en el día de hoy, por eso ahí tiene los puntos que debe resolver como cátedra de TIC. Esto creo que no es nada del otro mundo, su típico mapa mental, su típica ensayo donde usted piensa lo que, digamos, escribe lo que entendió de la presentación y un videito donde su merced llegue y dice en 2, 3 minutos, me parece que sí, me parece que no, y no sé qué más. Listo, o sea, es una cosa como lo que ya estamos acostumbrados a hacer. Te pregunto acá, ¿existe alguien que tenga alguna duda de lo que hay que entregar? Perdón, voy a dejar de compartir pantalla para verlos. ¿No? Entonces, si les parece, voy a descargar aquí el listado de asistencia. Profe, qué pena. Antes de irme, quisiera agradecerles por el espacio y a usted y a los compañeros. Me despido. Que tengan una buena noche. Perfecto. Paula, te espero ahorita en media hora, ¿no? No se me va a ir a dormir de una vez. Sí, señor. Gracias, muy amable. Bien, entonces, entendiendo que no hay inquietudes y preguntas, voy a descargar, ya habíamos llamado lista, entonces voy a descargar el listado de asistencia. Listo, descarguemos aquí el listado de asistencia. Realmente entraron 11 personas a la clase. Entraron 11 personas, las otras, pues, ahí es donde las otras, ¿y por qué mi nota apreciativa mi nota de autoevaluación quedó tan bajita? Bueno, ahí tiene por qué. Ahí ya van sabiendo por qué. Bueno, entonces no siendo más, que pasen una feliz noche. Ya apenas suspenda la grabación, deje de decir que se está grabando, inmediatamente pueden empezar a desvincularse. Entonces, que pasen feliz noche, nos vemos dentro de 8 días, a menos que se tome una decisión, o sea, presencialmente, a menos que surja una decisión un poco más estatal que determine que tengamos que vernos más seguido de esta manera. Para todos, feliz noche.